Bienvenidos una vez más a esta clase. Mi nombre es Carolina Ábalos. Hoy vamos a hablar un poco de las generalidades que incluye una guía de manejo de una lesión. Es muy importante el manejo adecuado de las lesiones, pues se ha evidenciado que del 10 o incluso el 40% de las personas que sufren alguna lesión en nuestras articulaciones, en especial tobillo, rodilla o cadera, tienen o presentan alguna sintomatología residual, es decir, presentan posteriormente inestabilidad, debilidad, y esto puede ser predictivo para una futura lesión. Es decir, una persona que se lesiona una vez queda predispuesto a sufrir de nuevo esa lesión o incluso una más grave. Todo depende de llevar a cabo esta guía de manejo completa y de manejo adecuado. Y ahí entramos todos, entramos en los fisioterapeutas, el médico del deporte, el educador físico, el entrenador, el biomecánico, la nutricionista, la psicóloga, entre otros, que son los profesionales de las ciencias aplicadas al deporte. ¿En cabeza de quién? La cabeza siempre debe ser el entrenador. Y nosotros, los de la salud, los de las ciencias aplicadas, vamos a dar nuestro aporte para que esa carga de entrenamiento, para que ese rendimiento de ese deportista, o si es una persona que no es deportista de alto rendimiento, pero que realiza una actividad física para la salud, pues pueda desarrollar esa actividad sin ningún problema, sin ningún inconveniente, sin ningún dolor. Vamos a observar entonces acá la pantalla, que es muy importante identificar que cada fase de rehabilitación tiene unos objetivos y que esos objetivos nos los planteamos incluso desde antes de comenzar el tratamiento. Entonces, tenemos identificada una línea de tiempo. Cuando una persona se lesiona, siempre o casi siempre la primera pregunta es, ¿cuándo puedo volver a jugar? ¿Cuándo puedo volver a competir? ¿Cuándo puedo regresar a hacer esa actividad que tanto me gusta? O lo que es más importante, ¿cuándo puedo volver a hacer eso que me hace feliz? Llámese fútbol, baloncesto, voleibol, ir al gimnasio, spinning, nadar, correr, trotar. Estamos hablando de una lesión que se puede presentar en una persona del común o una lesión que se presenta en un atleta de alto rendimiento. En esa línea de tiempo vamos a identificar que llega un momento de la desafortunada lesión, ¿sí? Que es el momento cero, y comenzamos a identificar unas fases de manejo. ¿Listo? En esas fases de manejo, que simplemente las vamos a enumerar como la fase 1, la fase 2, la fase 3, 4 y 5, vamos a identificar unos criterios de progresión entre fase y fase. Y vamos a identificar unos objetivos de manejo para cada fase. Generalidades de estas 5 fases. La fase 1 y 2 es un manejo agudo de la lesión, ¿cierto? Es un paciente que tiene dolor, inflamación, disminución de la movilidad, de la locomoción. Es un paciente que está incluso postquirúrgico. En ese manejo agudo de la lesión estamos hablando de un tratamiento generalmente intramural, es decir, en un consultorio, ¿sí? O en un espacio que no es una cancha, que no es un gimnasio, que posiblemente incluso ese manejo puede ser en su propia casa, cuando hablamos de manejo integral domiciliario. Entonces, esas 2 primeras fases, que es el manejo agudo de esa lesión, pues tiene como objetivos la educación del paciente, las restricciones que tiene el paciente, que no puede hacer, por ejemplo, si está usando muletas, si puede o no puede apoyar la extremidad, si debe utilizar o no un dispositivo externo como un brace o alguna aditamento especial para restringir la movilidad. En esas fases 1 y 2 se da todas las indicaciones de manejo y trabajo en la casa. Se explica
todo lo que es el proceso y los objetivos de intervención y el plan de trabajo. Se aplican todas las estrategias adecuadas, pertinentes, indicadas y toleradas por el paciente para la disminución del dolor. Desde ese primer momento se empieza todo el manejo profiláctico, el manejo de la inflamación y el control motor. En la fase 2 comenzamos ya todo el manejo de mejorar y mantener la movilidad articular, los arcos de movilidad articular permitidos según la lesión. Por ejemplo, una sutura meniscal, las 3 primeras semanas la flexión de rodilla es solamente hasta 60 grados, lo permitido, pero posterior a esas 3 primeras semanas o al posterior a estas 2 primeras fases ya se maneja flexión de rodilla por encima de 90 grados. Entonces esa segunda fase viene a trabajar los arcos de movilidad funcionales para esa persona. Todos los trabajos de estabilidad y fuerza permitidos en la articulación afectada y en las otras articulaciones. Por lo menos una articulación por encima, una articulación por debajo y por supuesto toda la extremidad contralateral. En esas 2 primeras fases empezamos todo lo que son descargas de peso, todo lo que es reeducación de la marcha, si tiene muletas, pues dejar las muletas, si tiene caminador, adaptarse al caminador, si estamos hablando de una persona amputada, empieza todo el manejo preparatorio para el uso de la prótesis y adaptarse a esa nueva realidad de movilidad sin una parte de su extremidad. Empezamos todo el mantenimiento físico de la forma física de ese sujeto y de las articulaciones adyacentes a la lesionada. Por supuesto, el manejo del control motor y uno de los objetivos principales de esta fase es que antes de pasar a la otra, que se convierte en un criterio de progresión, no debe presentar el paciente dolor ni inflamación. Pero es importante, y acá en este cuadrito se los voy a presentar. Si digamos ya estamos en la fase 4 y el paciente se presenta algunos signos o síntomas de inflamación o dolor por X o Y circunstancia, en cualquier momento yo me puedo devolver a la fase 1 o a la fase 2, ¿sí? Donde se aplican todas estas estrategias para disminuir dolor e inflamación. Importante para resaltar en esta fase, uno de los profesionales encargados, responsables y que identificamos desde la literatura como el principal operador de esta fase es el fisioterapeuta. Cuando llegamos a la fase 3, comenzamos una etapa de transición. En esa fase 3, uno de los objetivos principales es mantener y mejorar, restaurar en completo los arcos de movilidad articular sin dolor, hacer el trabajo de estabilidad y fuerza, todo el tema de coordinación intra e intermuscular, manejo de equilibrio y propiocepción con la respectiva progresión del trabajo de propiocepción de baja, mediana y alta complejidad, todo el fortalecimiento de la cadena cinética involucrada, inferior o superior, rehabilitación de la marcha y los arcos de movilidad articular si estamos hablando de la cadena cinética superior. Y si hay una cicatriz, que cuando hay un paciente que es postquirúrgico, generalmente va a tener una cicatriz. Puede ser una incisión pequeña, como puede ser una incisión de 10, 12 centímetros, según cuál sea la intervención que se le haya hecho. La cicatriz y la piel juegan un papel muy importante porque esta puede generar retracciones en la zona articular y limitar la movilidad. Entonces, en la fase 3, la cicatriz tiene que estar sana, evitar que haya quedado hipertrófica o hipercrómica, o por el contrario, atrófica, adherida. Si la cicatriz está causando alguna limitación de movilidad, el paciente se mantiene o se sostiene en esta fase que estamos hablando, en la fase 3. Desafortunadamente, nuestro sistema deja al paciente generalmente en esta sesión. ¿Por qué? Porque es que en esta fase es un paciente
camina, sube, baja escalas, hace los traslados, puede desarrollar sus actividades en su mayoría sin ninguna dificultad. Hablamos de actividades ocupacionales, actividades de la vida diaria, actividades básicas cotidianas. Manejar la moto, manejar el carro, manejar un montacarga, recoger café, subir una rampa, bajarse o subirse de un bus, subir las escalas del metro, bajarlas, o sea, no tiene ninguna limitación en las actividades básicas cotidianas. Pero como estamos hablando de la parte deportiva, entonces tenemos que decir, listo, el paciente se puede dar de alta en la fase número 3, pero todavía no hemos empezado a trabajar el tema de la coordinación, la propiocepción, la pliometría, las manifestaciones de la fuerza específica de su deporte. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente sale de alta de lo intramural o del consultorio y simplemente tiene una indicación, listo, ya puede volver a empezar a hacer sus actividades normalmente? Esas actividades normales debe llevar una progresión. Esa progresión debe ir de la mano del trabajo del fisioterapeuta y de la mano de un grupo de trabajo que lo acompaña en un proceso que vamos a llamar readaptación. Es decir, que para avanzar a la fase número 4, que sería acá, o sea, este periodo de transición entre las 3 y la 4, acá ya estamos hablando de que es un proceso de readaptación. Ese proceso de readaptación es readaptación funcional y readaptación deportiva. ¿Listo? Ese proceso de readaptación funcional y readaptación deportiva no son aislados, porque es muy distinto coger un jugador de fútbol de X posición a que corra, salte, se desplace con movimientos laterales, a llevar ese mismo jugador de fútbol que acaba de sufrir una lesión, que viene de un proceso, a que corra, pero conduciendo el balón, a que salte, pero a cabecear ese balón, o a que se desplace de manera lateral, pero con un oponente al frente y el balón en los pies. Estamos hablando de una readaptación deportiva. Entonces, dentro de la parte física como tal y funcional, en la fase 4 trabajamos todo el tema de equilibrio y propiocepción, coordinación y control motor y la parte de pliometría. Y en la fase 5, donde el paciente ya inicia todo el proceso de retorno a la competencia, debe tener una importante participación en los programas de prevención de lesiones para evitar principalmente que vuelva a lesionarse, o sea, evitar la recidiva. Debe manejar unos test de pliometría específicos para su deporte, sean saltos o lanzamientos de acuerdo a la modalidad deportiva a la que pertenezca, y debe cumplir con unos criterios mínimos de habilidad y coordinación que le permitan regresar al campo de juego o al terreno o a la piscina o a la bicicleta, cual sea el que sea el deporte, y realizarlo sin ninguna molestia, incluso en mejor condición física de la que estaba antes de la lesión. Básicamente, esa es la información general de cómo se debe revisar una guía del manejo de la lesión. Sé que quedan muchos conceptos sobre la mesa, que tenemos que ahondar en el tema de la readaptación, que tenemos que ahondar en el tema del trabajo intramural y extramural, y que lo más importante, tenemos que identificar los roles de cada una de las ciencias aplicadas al deporte que participan en el proceso de recuperación de una persona lesionada o de un sujeto lesionado, ya sea para volver a su deporte específico de alto rendimiento profesional o amateur, o para regresar a una actividad física que la persona realiza para su beneficio y por su salud. Entonces, los espero en nuestra próxima clase.